la Escritura. Vamos a leer entonces en Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. William Carey, él fue un misionero inglés llamado el padre del movimiento misionero moderno. Estamos hablando del año 1793. William Carey llegó a la India como misionero por primera vez con su esposa, y su lema era el siguiente: espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Tenía una visión muy amplia, ¿no? Muy grande, que el Señor había puesto en su corazón. Él tradujo la Biblia en la India a más de 40 dialectos e idiomas, ¿verdad? Eso es lo que dice la historia. Impulsó la educación y luchó por la justicia social. No fue solamente que llegó a predicar y a hablar de la Biblia, él también trabajó en el área, como dije, social. Y fíjese lo que la historia dice. Pasaron 7 años hasta que recién él pudo ver al primer convertido. Ahora, y a pesar de esos grandes desafíos que él tenía, él dejó un impacto profundo y duradero. Y podíamos hablar de otros misioneros, como Hudson Taylor en la China, que fue un impacto tremendo, y así, y otros más, ¿no? Billy Graham, etc. Hay muchos que han dejado un gran ejemplo y han sido una luz que ha alumbrado y alumbra los corazones en estos días, ¿no? Sí, para nosotros como ejemplo. Ahora, aquí el texto nos dice que hemos sido nosotros llamados a ser luz y sal, o sal y luz. Y el pasaje de hoy es una porción del Sermón del Monte, ¿no? ¿Verdad? De la bienaventuranza. Y en la primera parte del Sermón del Monte nosotros encontramos que remarca el carácter del cristiano, o dicho de otro modo, ¿qué es el cristiano? Pero en esta segunda parte, en el versículo 13 en adelante, nos habla del cristiano, cómo debe manifestar quién es, lo que es, y ahora la manifestación o la práctica, cómo debe mostrarse el cristiano, cómo es un cristiano, ¿verdad? Primero el qué, ahora el cómo. Y aquí es interesante que el autor de Mateo, ¿no es cierto?, él compara al cristiano con 2 elementos que son muy conocidos: la sal y la luz. Y ese es mi primer punto, tiene que ver con la sal. Y vamos a hablar un poquito de esto. Y Jesús describe al creyente lo compara con este elemento. Y hoy día la sal, si tuviéramos que hablar de la sal, la usamos en nuestra cocina. Está ahí. Yo siempre, a veces cuando tengo la oportunidad de estar en la cocina, una de las primeras cosas que busco es la sal, porque es la que le da sabor a la comida, ¿no es cierto? Ahora es interesante que los chinos, hace 2000 años antes de Cristo, hay historia de que ellos usaban ya la sal para condimentar. Mire qué interesante que en el libro de Job, capítulo 6, versículo 6, dice así: ¿se comerá lo desabrido sin sal? O sea, estamos hablando del libro de Job, por lo menos 1800 años antes de Cristo, o 2000, no sabemos exactamente, pero son 1800 por lo menos. Estamos hablando de que la sal era muy conocida, ¿no? La palabra salario viene del latín salarium, ¿verdad? Y en ese tiempo, en el Imperio Romano, se les pagaba a los romanos para que ellos pudieran comprar sal, o a veces se les daba como parte de su paga sal, porque la sal, bueno, en algunos casos llegó a ser considerada la sal el oro blanco, dicen algunos, que la sal era muy valiosa en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, el Señor está usando aquí una analogía con un elemento que es muy codiciado y muy importante, bueno, para esa época, más quizás de lo que es ahora. Ahora, se dice que la sal tiene más de 14.000 usos. 14.000.
Entonces, son las casi 25 para las 12 y yo creo que si los nombro, estos 14.000, podemos hacerlo yo creo en una media hora, ¿no? Voy a empezar a nombrarlos. No voy a hacer eso, ¿no? Ahora, uno de los principales elementos, efectos o resultados, o lo que hace la sal, vamos a decir, es preservar. Usted sabe eso, ¿no? Es preservar. Y antiguamente se usaba para preservar, por ejemplo, la carne, porque la sal cuidaba de que no se descompusiera, ¿no? Y yo me acuerdo, cuando era niño, mi papá usaba mucho la sal. Estamos hablando de 1960, por ahí, ¿no? Se usaba mucho, y me acuerdo especialmente, siempre tengo en la memoria, una vez que me hice una herida en un brazo, mi padre me vio y lo primero que hizo fue agarró un pote de sal, metió las manos ahí, tomó la sal y me la puso aquí, y me dice, ya vas a estar bien, me dice, porque él era muy rudo, ¿no? Ya vas a estar bien. Y yo me miraba como niño, y él como no sé, al minuto, empecé a mirar, y ya no siguió liqueando, ¿no? No siguió saliendo sal de sangre de mi cuerpo, ¿no? Interesante. Y de hecho, hace un año, hace un tiempo atrás, un día me hice un corte y yo dije, voy a probar la sal. Y la probé y me la puse. Y funcionó. Funcionó. Bueno, anyway. Estamos viviendo una época moderna en la cual ya no necesitamos usar esos recursos. Ahí usamos otras cosas ahora, ¿no es cierto? Ahora, también la sal, recordemos que tiene yodo, ayuda para la tiroides, eso ya creo que es conocido. Mi hermana una vez durante la época del COVID me dice, ¿sabes qué, Joel? Lo que tienes que hacer en la noche, después que te lavas los dientes, haz gárgaras con sal. Porque el COVID acá es donde agarraba, no era la garganta y de ahí se iba al pulmón. Entonces, si lo matas aquí en la garganta, ya está. Y lo hice varias veces, varias ocasiones, y interesante que me empecé a sentir mejor. Y cuando a veces tenía problemas de garganta, lo usaba, ¿no? Con sal. Bueno, anyway, la sal derrite la nieve. Imagínense, qué beneficio, ¿no? Conserva, ¿verdad? Y da sabor. Y eso es lo que el Señor aquí está diciendo en su palabra. Está diciéndonos que ustedes son sal, son la sal de esta tierra. ¿Y a qué le está hablando el texto? Cuando él dice el texto en el versículo 13 que ya leímos, vosotros sois sal. Ya, este es un pronombre, vosotros. Dicho en un lenguaje español más conocido para nosotros, ustedes. Ustedes son sal. ¿Quiénes son esos ustedes? Sermón del Monte. ¿A quién le está hablando? ¿Ah? Está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Ustedes son la sal. Nos está hablando a nosotros. Somos hijos del Señor. Ustedes son la sal. De igual modo ustedes deben salar este mundo, ¿verdad? Y después vamos a la segunda analogía o comparación, nos habla de la luz. Mire el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahí nos habla de la luz. Otro elemento importante, ¿qué sería de nosotros sin la luz? ¿No es cierto? En la antigüedad no existían los faros como ahora, ¿ya? Que iluminan las calles como el día de hoy, ¿ya? Si nosotros no tuviéramos, me ha tocado estar en muchos lugares, en mi país, en Bolivia, en algunos países, y aún aquí en Norteamérica, en lugares donde no había iluminación. Y le puedo decir que era intimidante, asusta, ¿no? Una vez aquí en los Estados Unidos, cuando recién llegamos a América, donde todavía el GPS no era usado, usábamos el famoso mapa ese, ¿verdad? El mapa que vendían ahí en las gasolineras. Me acuerdo viajando para allá, para acá, cuando íbamos a visitar iglesias en Carolina del Norte, Pensilvania, Florida, etc. Y en algún momento andábamos perdidos a las 10 de la noche en el campo donde no había ni una luz. Y con mi esposa, los dos. Y ya, parando ahí, tratando de buscar una linterna o algo para alumbrar y buscando la callecita, la 263, conexión con la 743, qué sé yo. Y le puedo asegurar, uno empieza a tener un poquito de temor, ¿no? Porque uno está en la oscuridad y uno no sabe, bueno, ¿para dónde voy? ¿Voy para el norte? ¿Voy para el sur? ¿Qué estoy haciendo? Especialmente si uno no conoce esta nación, ¿no? En Galilea era la misma realidad. Las luces no era muy común, ¿no es cierto? Imagínense en los caminos. La gente viajaba de día porque si lo hacía de noche, había peligro de los bandidos, pero también peligro de los animales. Por eso se quedaban en posadas. Pasaban la noche y seguían camino al otro día.
Y en las casas eran muy pobres y ellos solamente tenían una lámpara de greda probablemente donde ponían aceite y allí tenía una, vamos a decir, una mecha, a lo mejor de algodón o de algún tipo de tela, que la prendían y esa lámpara la tenían que poner en un lugar alto para que iluminara todo ese espacio. Y aquí en el Nuevo Testamento Jesús él se identifica con la luz que ilumina los corazones. En Juan 8:12 nos dice, lo puede leer en la pantalla, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Nosotros podríamos estar, como dije recién, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades que experimentamos en nuestra vida. Si no tenemos la luz que Cristo, de Cristo en nuestros corazones, esas dificultades se pueden hacer montañas gigantes y que nos pueden llevar a angustia, desesperación, a perder el norte, a caer en ansiedades, a caer en desesperación, a caer aún en enfermedades físicas. Sin embargo, si esa luz de Cristo ha iluminado nuestros corazones, podemos decir, Señor, tú estás iluminando mi camino. En ti confío, Dios. Hay una gran diferencia. Tú eres mi Dios. La montaña es alta. Yo no sé cómo la voy a pasar, pero tú eres Dios y tú lo vas a lograr, Señor, porque tú eres mi Dios. ¿Qué debemos hacer aquellos que tenemos el privilegio de haber recibido esta luz en nuestros corazones? ¿Qué hacemos con la luz? Y eso es un poco el planteamiento que está haciendo el pasaje, ¿no? Nos está más o menos llevando en esa dirección. Los fariseos habían escondido la luz bajo sus regulaciones y tradiciones humanas. En cambio, Dios le está diciendo, Jesús, a los discípulos, ustedes no la escondan, no la pongan en el almud, no la pongan debajo de la cama, ni la metan dentro de un cajón. Pónganla en un lugar donde pueda iluminar. Eso es lo que le está diciendo a los discípulos. Y vayan y lleven la esperanza a aquellos que no la tienen. Y ahí en Mateo 28:20 Él les da una promesa al final del capítulo de Mateo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros, está con usted. Está cada día iluminando nuestros corazones para que podamos iluminar a otros. Y debemos llevar esa luz. En el versículo 14, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando usted mira hacia una ciudad alta, ¿qué es lo que se ve en una ciudad moderna en el día de hoy? Se ve la iluminación. A veces uno va llegando, tal vez en sus países hay ciudades donde usted viene del bajo y va subiendo. Y ahí arriba se puede ver las luces. Uno dice, mira, ya vamos a llegar a la ciudad. Por las luces. Un discípulo, dijo alguien influyente, desalienta el mal con su integridad, frenando conductas deshonestas y planes malvados. Eso es ser luz. Cuando en un gobierno hay un senador o hay senadores que son cristianos, que aman la verdad, ¿qué es lo que debería ocurrir? Van a influenciar al resto, ¿no es cierto? Van a traer políticas y van a traer ideas que tienen fundamento en la verdad. Hay países donde hay muchos cristianos que están en los niveles de influencia y ellos son capaces y tienen el coraje y el valor de poder influenciar la sociedad. Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles en los años 50 y 60. Él es un claro ejemplo de luz y sal, o sal y luz, que influyó en la sociedad. ¿Verdad? Influyó grandemente. Como líder del movimiento de los derechos civiles aquí en Estados Unidos, fue asesinado, ¿verdad? Tristemente. Pero bajo su activismo con principios cristianos, promovió la no violencia y la igualdad racial. Dios lo usó, ¿verdad? Y era un creyente. Ahora, nosotros como cristianos, ¿verdad? El Señor nos llama donde quiera que estamos. Tal vez no vamos a ser Martin Luther King, no. Pero ¿dónde estamos? Allí en nuestro círculo, trabajo, familia, donde sea que estemos, ¿verdad? Ahora, cuando uno mira la historia de Martin Luther King, uno dice, bueno, lo mataron a Martin Luther King, a Cristo también lo mataron, qué sé yo, y muchas veces la persecución de los cristianos, uno podía tomar una actitud pesimista, ¿verdad? Pesimista, negativa, pero la Escritura no plantea la fe desde la perspectiva pesimista. Cuando nosotros miramos la Escritura podemos ver que es más bien optimista, ¿verdad? Positiva. Por ejemplo, la Escritura nos dice que tenemos un Dios que es soberano
Y cuando uno piensa que tenemos un Dios soberano que tiene control de todas las cosas, ¿qué nos hace pensar eso? ¿Nos hace deprimirnos? Oh, pobrecito de nosotros los cristianos que tenemos un Dios que mire, quién sabe lo que está haciendo Dios. ¿No es lo que Dios dice? ¿Verdad? Por ejemplo, Dios quita y pone reyes, dice la Escritura, Él es soberano. Entonces eso nos da confianza, ¿verdad? Tenemos la promesa de que un día vamos a resucitar. Vemos vidas, personas que son transformadas a través de la obra de Cristo. Personas que son sanadas. Hay personas que se sanan. Oramos y se sanan. No todos se sanan, pero muchos se sanan. Y además de eso, la Escritura nos dice, esta guerra en la que estamos luchando y estamos viviendo hoy día, hermanos y hermanas, ya está ganada. Ya sabemos el final. Ya conocemos el final de la historia. El Señor ya venció en la cruz del Calvario. Él venció a nuestro enemigo, que es el diablo. Y en el versículo 15, avanzando, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, un cajón, ¿no? Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Vale decir, aquí lo que está diciendo el versículo es que la luz que tenemos no es para esconderla. Y aquí permítame sugerir esto. La verdad de Cristo es indestructible. Indestructible. La gente trata de destruir la verdad. Por ejemplo, a través del relativismo. ¿Qué dice el relativismo? Bueno, la verdad tuya es tu verdad, la mía es mi verdad, la verdad de todos es la verdad de todos. O sea, usted puede creer rojo, verde, amarillo, azul, rosado. Todos tenemos una verdad distinta. No hay un absoluto. Eso es lo que la sociedad y el mundo enseñó hoy. ¿Es eso verdad? Nope. Hay una verdad. La única verdad es la que encontramos en la Escritura. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Usted sabe que estas palabras para algunos pueden ser ofensivas por la sociedad en que vivimos, pero ¿vamos a callar? No, claro que no. Claro que no, ¿verdad? El Señor nos llama a proclamar la verdad, a no ocultarla, que esta luz pueda estar en alto y la podamos proclamar, ¿no es cierto? Antiguamente las lámparas, estas lamparitas que ya les expliqué con el aceite y con este algodón o mecha, se ponía en un candelero. ¿Ya? El candelero era el objeto que podía ser de madera o de metal y que estaba normal, a veces estaba incrustado en las paredes que eran de barro, ¿no? Entonces era, vamos a decir, una tabla rústica en la pared y allí se ponía la luz, ¿no? La lámpara. Hablemos de una vela, ¿ya? Lámpara, vela, como quieramos llamarle. ¿Y con qué motivo se ponía en altura? Para que pudiera iluminar, para que todo el mundo la pudiera ver. Vale decir que esta lámpara, esta luz estaba diseñada para no esconderla, para no taparla, sino para hacerla visible. Alguien dijo, no puede haber tal cosa como un discipulado, un discípulo secreto, porque o el secreto acaba con el discipulado o el discipulado acaba con el secreto. No hay tal cosa como agentes cristianos secretos. Cristianos agentes secretos. Eso no existe, no es posible. Un cristiano está llamado a ser sal y luz. Muchos han tratado de apagar esta luz. Han tratado de opacar esta luz, de perseguir esta luz. ¿Ya? Pero el Señor siempre ha permanecido y va a permanecer siendo victorioso. En la iglesia en China, por ejemplo, por muchos años la persecución ha sido feroz. Quizás ahora no tanto como antes, pero por muchos años las persecuciones fueron horribles. Y el comunismo quería erradicar el cristianismo completamente. ¿Sabe usted que una de las estadísticas más o menos conservadoras dicen que en China por lo menos, hay 60 millones de creyentes? Algunos dicen 100 millones, o quizás algunos dicen más. Digamos, 60 millones es una buena cantidad, ahora es un país muy grande, ¿no? Mientras más se trata de opacar, de perseguir y de tratar de anular el cristianismo, es cuando más crece. Usted sabe que históricamente cuando la iglesia más ha crecido es durante la persecución. Es interesante. Y cuando más cómodos estamos,
Suele ocurrir, no digo que es una regla, pero suele ocurrir, que es cuando vamos creciendo poco, ¿no? Porque nos vamos acomodando y ya no, hay muchas cosas que ya no queremos hacer por el Señor, estamos más interesados en otras cosas, qué sé yo. La verdad se puede opacar, pero va a permanecer. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué? Mis palabras no pasarán. Va a permanecer la palabra del Señor, independiente de lo que ocurra a nuestro alrededor. En 2 de Pedro 1:19 nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética, la palabra que ha sido profetizada por Dios, más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos, como una antorcha que alumbra. Otra vez comparando a la Escritura, a la verdad, con una antorcha, con la luz. Podemos sentirnos intimidados, podemos sentirnos amenazados, pero Dios nos dice, no callemos, alumbremos, sigamos alumbrando. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El efecto de la luz alumbra en medio de la oscuridad. La luz debe alumbrar en medio de la oscuridad. Entonces, hermanos, el mensaje de Jesús es claro. La luz hay que mostrarla. Debe ser visible, ¿verdad? Y en el versículo 16 remarca lo siguiente, para que vean vuestras obras. ¿Por qué debemos iluminar, poner esta luz visible? Para que todos vean nuestras obras. No es suficiente con oír o que escuchen de nuestras obras, de lo que hacemos, sino que ellos vean quiénes somos. Alguien dijo a un predicador, le dijo así, les leo, las acciones de usted, pastor, hablan tan lindo, pero sabe, no me dejan oír los sermones que usted predica. Fuerte, ¿no? O sea, mira, hablas muy bonito, pero yo en la práctica yo no veo nada, ¿verdad? Está diciendo, ¿no? Daniel Doriani, un pastor de nuestra denominación, autor de un libro de Mateo, comentarista, él dijo esto: cuanto más percibamos y aceptemos nuestra diferencia con el mundo, mayor será nuestra influencia. Cuanto más permitamos que la sociedad secular nos afecte, moral y espiritualmente, más perderemos nuestra influencia. Juan 12:46 nos dice, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces la pregunta que quiero hacerle en esta mañana, ¿usted quiere permanecer en la oscuridad? ¿Queremos permanecer en la oscuridad? Si usted todavía no ha tenido un encuentro, un entendimiento de qué significa ser cristiano y qué significa seguir la verdad, esta es parte de la verdad. Todo el que cree en Jesús, que murió y resucitó y ascendió a los cielos y que va a volver por segunda vez, no va a permanecer en tinieblas, va a andar en la verdad. Cristo es el camino, Cristo es aquel que nos puede dar acceso a entrar a la presencia del Padre y otorgarnos vida eterna. Solo Jesucristo, no hay otro. Si usted se está preguntando, ¿dónde puedo encontrar la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Dónde está la verdad? Jesucristo no solamente le dice dónde está la verdad, sino que Él dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y en otro texto dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es por eso que el llamado de nuestro Dios es creer en Él. Creer en Jesucristo. De verdad le digo, eso es lo que la Escritura enseña. Eso es lo que nuestra Santa Escritura y Biblia nos enseña. En el siglo IV, un emperador llamado Juliano el Apóstata, así le llamaron,
Él frustrado dijo lo siguiente, enojado, molesto, dijo, no pueden competir con la bondad de estos cristianos, porque ellos ayudan no solamente a los suyos, sino también a los nuestros, y sin ningún interés. ¿Cómo vamos a competir contra eso?, dijo este emperador. Y que este emperador es reconocido en la historia, usted lo puede ir y buscar y leer. Él promulgó leyes que atacaban contra el cristianismo, tratando de hacer penetrar el paganismo y menoscabar el cristianismo. Quitó a todos los cristianos de lugares de influencia. Y él dijo esto. Trató de eliminar el cristianismo. Pero él dijo, ¿quién puede luchar contra estos cristianos que aún nos aman a nosotros? Vale decir, en otras palabras, eran sal y luz. Al igual que la luna refleja la luz del sol, nuestra luz es reflejada desde Jesucristo, el sol de justicia. Nosotros reflejamos la luz de Cristo. Y somos llamados a reflejar esa luz a este mundo cada día. Primera de Corintios 10:31 nos dice, hagan todo para la gloria de Dios. Hagan todo para la gloria de Dios. Alguien dijo así, lo que hago cada día refleja lo que adoro. ¿Qué está diciendo esa frase? Está diciendo, o lo podríamos poner de otra manera, analicemos cómo dedicamos nuestro tiempo las 2 últimas semanas. ¿Dónde dedicamos nuestro tiempo? ¿En qué pusimos nuestro énfasis? Y eso va a determinar dónde está nuestro corazón. ¿Verdad? Los hábitos nos pueden dominar y nos pueden controlar. Por ejemplo, no leer la Biblia. No orar por falta de tiempo podría ser una señal de que nos falta más hambre por Dios y que necesitamos clamar a nuestro Dios y decir, Señor, por favor, dame hambre por ti, dame una pasión por ti, Señor. No permitas que los hábitos que son intrascendentes me consuman. Ser sal significa preservar y dar sabor al mundo. En cambio, ser luz es exponer la realidad moral y espiritual alrededor nuestro. Él nos ha dado una lámpara, nos ha dado la luz para ponerla en alto, para que la podamos poner y pueda reflejar esa luz a través de nuestra vida. Dijo un predicador llamado Tim Keller, ser sal preserva lo bueno de la cultura, resistiendo la decadencia. Ser luz es un testimonio claro del Evangelio guiando a otros a Cristo. Deja que tu luz brille. Deje que su luz brille. Pídale al Señor, ayúdame a que mi luz pueda brillar. Usted sabe que antiguamente en los barcos habían un faro. Los faros estaban en la costa y los faros estaban puestos allí con un propósito, que esa luz tenía que ser muy potente. ¿Para qué? Para que los barcos que venían acercándose no chocaran y no se estrellaran contra los arrecifes, contra las rocas. O, usted sabe que en la orilla la arena va gradualmente descendiendo, entonces los barcos pueden quedar estancados, no sé, atascados en la arena. Entonces el faro cumple una función muy importante y esa es la luz de Cristo. En alguna medida nosotros somos una advertencia. Dice 2 Corintios 4:6. Porque Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Aquí en este texto, el apóstol Pablo está comparando la creación de la luz allí en Génesis 1:3. ¿Verdad? Cuando el Señor hace la luz, sea la luz, que en realidad era la iluminación de Él mismo, ¿verdad? Está comparando con esa luz, con la luz que viene y que ilumina espiritualmente nuestros corazones y que es ofrecida a través del Evangelio. ¿Verdad? Cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando rendimos nuestro corazón a Jesucristo, Él ilumina nuestro ser. Y así el Señor hace retroceder las tinieblas en nuestra vida. Y nos produce y trae y se provoca en nosotros lo que llamamos la regeneración, o lo que
teológicamente llamamos el nacer de nuevo. Nacemos de nuevo. Si no tenemos a Jesús y no hemos tenido todavía el privilegio de tener a Jesús en nuestra vida, necesitamos nacer de nuevo. Gloria a Dios porque podemos decir que tenemos la luz de Cristo. ¿Amén? Amén. Podemos darle la gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, como dije antes, es un privilegio, pero también es una responsabilidad que podamos compartir esta luz. El texto anterior nos dice que es como una ciudad asentada en un monte que se puede ver. Todo el mundo ve esa luz, allá está iluminando esa ciudad. O como el candelero que se levanta allí en el cuarto y ilumina todo ese lugar. No puede ocultarse, no debe ocultarse. Pregunta, y con esto termino. ¿Qué acción concreta vamos a tomar esta semana para ser sal y luz? El Evangelio tiene que ser práctico. No podemos quedarnos con la teoría. Tenemos que pedir al Señor. Piense en un área específica en la que usted puede influir, ya sea mostrando integridad, compartiendo el Evangelio o ayudando a alguien en una necesidad, ¿verdad? Invitando a alguien a la iglesia, sirviendo en la iglesia de alguna manera, o allá afuera también, con gente en mi vecindario. Hay personas que a veces están pasando dificultades. ¿Cómo yo puedo ser de bendición para otros y ser luz desinteresadamente, ¿verdad? Como deberíamos ser conocidos los creyentes? Que el Señor nos bendiga, nos ayude a ser sal y luz. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te agradecemos porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel. Y Padre, gracias porque tú nos has llamado a ser sal y luz. Y al mismo tiempo, como es un privilegio, también es una responsabilidad que tenemos delante de ti. Oh Señor, ayúdanos para que cada día podamos transmitir y ser luz y esperanza para aquellos que no conocen a ti. Gracias porque no somos los responsables de esto, en el sentido de convertir a nadie, porque nosotros no convertimos a nadie. Señor, gracias porque eres tú el que transforma las vidas. Eres tú quien cambia los corazones. Eres tú quien hace una obra milagrosa en cada vida, Señor. Padre, te alabamos y te damos las gracias por tu palabra y por tu verdad. Hazla crecer, hazla germinar en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.